Buen día, amados amigos y hermanos. En esta tarde especial de 13 de noviembre de 2023, un día lunes festivo maravilloso, lleno de la presencia del poderoso Espíritu Santo de Dios, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Daniel capítulo 6 y versículo 10. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y qué hermoso es poder ver el ejemplo de Daniel. Porque se podría decir que Daniel es uno de los más íntegros ejemplos de cómo un hombre de Dios puede permanecer en las altas esferas de un gobierno humano sin que su corazón sea corrompido y contaminado por el ansia de poder, de sexo o de dinero. Sus enemigos, dice la escritura, llenos de envidia, buscaban y tramaban planes perversos, inventaban situaciones para hacerle caer en desgracias ante el rey. Pero lo que no sabían es que la gracia que Dios había colocado en Daniel, nadie la podía quitar. Daniel conocía con plena convicción quién era él. Conocía su misión, la razón por la cual estaba en esa posición de privilegio. Conocía su destino y por lo tanto conocía a quién servía, sin duda alguna, al Dios de Israel. Por eso, ante una sentencia del rey, que es importante aclararle, era una sentencia humana, ante una sentencia humana, solo cabe una sentencia divina. Es decir, si el rey Darío decretó la muerte de Daniel por no adorarle ni arrodillarse delante de él, otro rey, el único rey sobre todos los reyes, decretaría su vida, por la sencilla razón que ante él fue hallado inocente. Había una ley humana, una sentencia humana que quería que Daniel se arrodillara ante otro Dios y que no se arrodillara el Dios de Israel. Pero al ser hallado inocente delante de Dios, ese mismo Dios que es tu Dios y mi Dios, lo libró. Su confianza en Dios, a quien Daniel servía, a ese Dios de Israel a quien Dios servía, le fue premiada. Esa confianza le fue premiada y los leones hambrientos, dice la escritura, no le pudieron hacer daño. Entonces quiero que miremos ese contexto. Leones apaciguados, edictos reales anulados, envidiosos destruidos, en el nombre del Dios de Israel exaltado, porque exaltó el nombre de Dios, la vida de Daniel honrada. Permítamelo y se lo reitero. Los leones fueron apaciguados. Los edictos reales fueron anulados. Los envidiosos fueron destruidos. Y el nombre del Dios de Israel fue exaltado. Y la vida de Daniel honrada. Este es un singular ejemplo de la eficacia de la oración. Porque la oración es eficaz. Y en este caso, una oración basada en una promesa que está por allí contenida en Primera de Reyes capítulo 8 y versos 48 y 49. Porque Daniel dice la palabra que abrió las ventanas y miró con rostro hacia Israel. La Biblia dice en Primera de Reyes 8, 48 y 49, si orasen a ti con el rostro hacia la tierra que tú le diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que edificaba tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Eso fue lo que experimentó y vivió Daniel producto de la oración. Y esta promesa, amados amigos, está vigente para nosotros. Los que creemos que el Dios de Israel es el verdadero y único Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo es el guiador y el consolador. Por eso tenemos que entender esa virtud. Y quiero cerrar con algo importante.
No nos hagamos la vida difícil. Porque es que yo le decía algo que reiteré en medio de la primera parte de este devocional. Y es que los leones fueron apaciguados. Y los leones eran los encargados de acabar con la vida de David, de devorarlo. Y a veces como seres humanos nos convertimos en leones que queremos destruir, dañar, exponer al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Y resulta que ellos van a ser apaciguados porque la oración del justo puede más. Pero también yo se lo decía ahorita, hubieron edictos reales anulados. En ocasiones pueden haber muchas normas humanas, pueden haber muchos planes en contra tuya, pueden haber muchas circunstancias que puedan dañar al hombre y a la mujer de Dios. Pero eso será anulado por el poder de Dios, porque ante una sentencia humana solo cabe una sentencia divina. Pero también te decía que habían envidiosos destruidos. Hoy la pregunta es, ¿vamos a ser hombres y mujeres de Dios que oremos, que andemos en justicia, en rectitud delante de Dios, o vamos a ser envidiosos? Porque finalmente la palabra muestra por la historia de Daniel y en muchas historias de la palabra de Dios que los envidiosos terminan siendo destruidos. El nombre de Dios fue exaltado en aquel lugar. La pregunta es nuestra vida con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestra forma de ser, glorifica, exalta al Dios de Israel, o por el contrario, deja mucho que decir, no solamente nosotros como cristianos, sino ponemos en tela de juicio el mismo nombre de Dios. Y la vida honrada de Daniel fue allí en esta historia que leímos de Daniel capítulo 6 y el verso 10 que tomamos de referencia, vemos cómo la vida de Daniel al final es honrada, porque no solamente no pudieron los leones hambrientos comérselo, sino fueron apaciguados, sino Daniel fue exaltado, Dios exaltado y él honrado con una mejor posición de gobierno. Entonces, a veces pedimos que Dios nos bendiga, pero hablamos de los hombres de Dios. Somos leones y somos envidiosos que queremos comer, dañar y destruir. Queremos a veces poner nuestra propia opinión como dictos reales para decir es que a mí me parece que es así, debe ocurrir así y lo justo ante mi opinión personal es esto y esos dictos van a ser anulados por Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es honrar al hombre de Dios, honrar a la mujer de Dios, amarnos a nosotros mismos y ser de testimonio para honrar el nombre de Dios. Pero también entender una cosa, la eficacia de la oración es poderosa. Entonces en lugar de hablar mal, en lugar de ser envidiosos, en lugar de destruir, tenemos que entender tres principios con los que quiero cerrar este devocional. Número uno, cuando tú diezmas y cuando tú ofrendas, cuando tú llevas a obediencia cada mandato de Dios, cada área de tu vida, en este primer caso de las finanzas, en el segundo bendiciones sobreabundantes, y cada una de nuestras áreas tiene algunas promesas de Dios basadas en principios y mandatos que Él ha puesto previamente. Si yo las cumplo, pues el enemigo no va a tener poder sobre mí. El rey Darío había decretado la muerte de Daniel. Pero Daniel tenía la oración y la integridad, por lo cual Dios le hizo justicia. El enemigo no va a poder tomar tus finanzas si tú diezmas. No te va a poder hurtar, no te va a poder robar, no te va a poder quitar si tú diezmas. Si tú eres íntegro y eres fiel a Dios, aunque te quieran destruir, no van a poder destruirte, porque el Dios al cual tú le eres fiel te va a proteger y te va a bendecir. Pero también hay un tercer principio y es, si tú honras al hombre de Dios, honras al Dios que puso a ese hombre y entonces tú lo amas y no lo honras solamente con detalles. Tú lo honras con tu buen nombre, lo honras hablando bien de él, apoyando su visión a la cual Dios le envió a ser en esta tierra y caminando en bendición, protegiéndolo, rodeándolo con oración. Porque hay muchas cosas que no entendemos por qué ocurren, pero hay cosas que Dios está respondiendo hoy, porque Dios quiere que seamos como Daniel, hombres íntegros, hombres y mujeres ejemplos de cómo podemos permanecer delante de Dios y ese Dios todopoderoso levantará bandera por nosotros y nos hará no solamente hombres y mujeres enormemente bendecidos, sino hombres y mujeres aún más que victoriosos. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.